Hola, soy Juan Pablo Zorrilla y hoy les hablaré del impuesto a las transacciones monetarias, o también conocido como la famosa tasa Tobin. Veremos lo que sería el impuesto a las transacciones monetarias, los argumentos a favor del impuesto, la tasa Tobin en teoría y pues un poco evidencia empírica, y la tasa Tobin lo que implicaría en la realidad. Bien, el impuesto a las transacciones monetarias será un impuesto el cual se cargaría a través de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, lo que se conoce como el SWIFT. Esto es un código que ustedes pueden encontrar en sus cuentas bancarias. Cuando piden los datos de su cuenta bancaria les dan un papelito donde suele aparecer la cuenta corriente, el IBAN y el SWIFT. Bien, este impuesto, si se aplicara a través de este sistema, prácticamente todas las entidades financieras operan a través de este sistema. Entonces, el hecho de evadir ese sistema resultaría más costoso que pagar el impuesto. Por lo tanto, es un incentivo cargar el impuesto a través de este sistema, porque prácticamente todas las transacciones monetarias pasarían por ahí y se les cargaría el impuesto. Hoy en día hay países como Bélgica y Francia que ya están avanzando en la legislación de implantar un tipo de impuesto a las transacciones monetarias. Países como Brasil, Chile, España, Japón y Noruega también se lo están planteando. Bien, algunos argumentos a favor de imponer este impuesto supondría de que, bueno, para empezar, muchas transacciones financieras en el mundo no pagan impuestos. Otras, pues de que este impuesto supondría una fuente de financiación de bienes públicos globales. Es decir, este dinero iría para costear la adaptación y mitigación del cambio climático. La incidencia se dice que sería progresiva. ¿Por qué? Porque los países más desarrollados son los que tienen más movimientos de capitales. Entonces, por lo tanto, si se cargara este impuesto, los países desarrollados serían los que más aportarían o pagarían este impuesto. Este impuesto, en principio, se cree que podría reducir la volatilidad económica de los fondos especulativos a corto plazo. ¿Por qué se dice esto? Esto se supone porque al cargar el impuesto, si un accionista compra hoy para vender mañana, al tener el coste de transacción generado por este impuesto, no le saldría rentable la operación. Por lo tanto, se evitaría así entradas de capital o fuga de capitales de un día para otro. Sería más inversiones a mediano o largo plazo que supondrían un beneficio para los inversionistas. No se verían afectados por el impuesto. Bien, un impuesto entre el 1% y el 5% a las transacciones financieras podría generar casi 200.000 millones de euros en Europa. Y se cree que podría generar 650.000 millones de dólares en todo el mundo. Esto podría ser la recaudación de implantar un impuesto a las transacciones financieras. Bien, la tasa Tobin, que sería la parte teórica o la parte de la evidencia empírica, fue planteada por James Tobin, que es Premio Nobel de Economía. Él en un principio lo sugería, un 5% a las transacciones de divisas. En temas de modelos teóricos, que son modelos matemáticos, pues bueno, ahí hacen pruebas y miden el impacto de la volatilidad por la implantación de una tasa Tobin, y concluyen que la tasa sobre las transacciones podría reducir la volatilidad de los mercados. ¿Por qué? Porque ahuyenta a los especuladores. Pero se dice que solamente en el caso de mercados con profundidad, ya que esto no ocurre en mercados que tienen menor liquidez. Es decir, esto sucede en mercados más desarrollados, pero no se da estas condiciones en mercados menos desarrollados. También hay otros estudios, otros modelos teóricos que argumentan que la imposición de la tasa Tobin aumenta la volatilidad de los mercados financieros. Esto más que nada se sostiene porque al poner un impuesto a las transacciones, al ahuyentar a los inversionistas, se reduce la demanda de acciones, de bonos, de instrumentos financieros en los mercados. Bien, los estudios empíricos, que son el modelo aplicado con datos reales, pues no se ha encontrado evidencia significativa, es decir, que sea concluyente en el sentido de que existe una relación entre el incremento de los costes de transacción debido a haber puesto un impuesto
y que esto pues reduzca realmente la volatilidad de los mercados. Reduce el precio de las acciones, pero no tiene ningún efecto significativo sobre la volatilidad del mercado. Bien, la tasa Tobin en realidad, por ejemplo, en 1984, Suecia implantó una tasa tipo Tobin del 5% general para todas las transacciones financieras en este país. El impacto a lo largo del tiempo fue tan negativo que en 1991 abolieron el cobro del impuesto definitivamente. Por lo tanto, la factibilidad técnica de implantar un impuesto a las transacciones monetarias, o lo que se conoce como una tasa Tobin, depende más que nada de las características propias de cada mercado financiero, es decir, de su grado de amplitud, profundidad, liquidez, flexibilidad y transparencia. Es decir, es más probable que se implante una tasa Tobin o un impuesto en mercados desarrollados y funcione, o que no tenga un efecto negativo, que en los mercados menos desarrollados. Bien, en resumen, el impuesto es legalmente y financieramente viable hoy en día. Se cree, es bastante probable que reduciría la volatilidad de los mercados financieros a corto plazo debido a que ahuyentaría a los especuladores. Supondría esta implantación de este impuesto una fuente de financiación de bienes públicos globales y bueno, la factibilidad técnica solo tendría los efectos esperados en mercados desarrollados o también en bloques o regiones. Por ejemplo, el caso de la Unión Europea, como bloque podrían implantar un impuesto a las transacciones financieras y podría a lo mejor tener los efectos esperados. Bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.